Los dos equipos más ganadores de la historia de la Serie A están en fase de reconstrucción. Y vaya casualidad que eso esté sucediendo precisamente en el comienzo de esta temporada. Tenemos dos proyectos, el de la Juventus y el del Inter. Y la verdad es que está bien difícil tratar de adivinar hacia dónde van, porque ninguna de las opciones que tomaron de cara a la próxima temporada convence. Igor Tudor, por un lado, la Juventus no solo está cambiando de entrenador, sino que también tiene cambios a nivel dirigencial bastante importantes. Y el Inter, que viene de finalizar un buen ciclo con Simone Inzaghi, optó por Christian Chivu, es verdad, mantiene una plantilla que en los últimos 3 años llegó a 2 finales de Champions, pero siempre sabemos el peso que puede tener la mano de un entrenador y no sabemos si no solo fue fin de ciclo para Simone Inzaghi, quizás fin de ciclo para esta era tan importante de la historia del Inter. Nosotros el día de hoy, como ya venimos haciendo, vamos a hablar en modo de previa a la temporada 2025-2026 sobre el proyecto de la Juve y sobre el proyecto del Inter. Y cuidado, muchachos, cuidado, si por primera vez en este siglo no vemos a la Juventus y al Inter cambiar de entrenador en la mitad de la temporada. Por primera vez en este siglo podrían coincidir estos dos equipos cambiando de entrenador, porque ya lo dijimos, ninguno de los dos convence. Aquí está Angelo Chambotti, aquí está Gustavo Silva. Nosotros estamos en la Universidad Monte Ávila y les damos también las gracias a Efraín Sangronis, quien nos acompaña en los controles. Muchachos. Gracias, Félix. Un gustazo siempre, muchachos, estar aquí con ustedes en Ogol Mío, invitando a la audiencia que se suscriba, que dé like, que active las notificaciones, que comente, que comparta y que esté siempre conectada ahí con nosotros aquí en Ogol Mío, ¿no? Importantísimo también porque, ya lo decía Félix, esto, Guzzi, un derbi de Italia también en cuanto a entrenadores nuevos y pareciera que es también un derbi de Italia por ver cuál de los dos pudiera irse primero o por ver cuál de los dos es el menos malo. Porque a priori, en mi particular opinión, ninguno me entusiasma. Ni Tudor en la Juventus, ni Chivu en el Inter. Bueno, muchachos, saludo también a la audiencia acá. Miren, yo realmente siento que esta temporada para Inter y Juve va a ser una temporada, yo diría, medio extraña. No veo que tengan a nivel de banquillos entrenadores favoritos. Por ahí veo un proyecto de Tudor, entre comillas, entre comillas, porque bueno, terminó la temporada con lo que quería la institución, que era meterlos en zona Champions. Eso está bien. Pero vimos también que comenzó muy bien el Mundial de Clubes, pero después con el 5-2 que le pegó el Manchester City, ya después como que les empezó a dar frío. Unos octavos de final que lo termina eliminando el Real Madrid. Por ahí creo que tampoco, como hemos venido hablando, hubo equipos que se lo tomaron en serio, hubo equipos que no se lo tomaron tan en serio el Mundial de Clubes. Siento que la Juve pudo probar. Una de las cosas que me di cuenta en el Mundial de Clubes, por lo menos en el partido contra el City, no entendí el por qué Tudor sale a la cancha con un 11 prácticamente de suplentes. Hubo muchos jugadores que no jugaron. Entre ellos no jugó Cambiaso, no jugó Yildiz como titulares. Conceição tampoco jugó como titular. Y un Inter de Milán que lo hemos hablado mucho aquí en Ogol Mío. Creo que Chivu es un entrenador que está muy verde para agarrar un Inter de Milán que viene siendo protagonista en las últimas temporadas. Por ahí la temporada que acabó de terminar. El Inter no ganó nada, pero compitió en todo. Entonces no lo veo. Creo que va a ser un gran fracaso. No quiero especular y mis disculpas para los fanáticos del Inter, pero con Chivu no veo un equipo favorito. Bueno, vamos primero a abarcar el tema Juventus con Tudor y después a mitad del episodio cambiamos de rumbo y empezamos a hablar del Inter. ¿Les Por parece? cierto, hoy el señor Félix a lo Juventus, ¿no? Camisa negra con pequeñas líneas blancas.
Claro, en este caso las líneas son horizontales, pero Sí. prácticamente a la Juve, el señor La gente Gustavo ve lo que Silva... quiere ver, ¿no? Sí, el señor Sí, Gustavo estoy Silva. aquí. Oye, a lo Inter, porque A lo tiene un- Inter, a su claro. lado. Yo, bueno, en cambio, opté por un marrón distinto. Hoy quizás un A poco lo, más... a lo Cremonese, Sí, más o menos. a la Cremonese, pudiera ser por ahí... Un Torino ahí, pero como desteñido. No, un Torino alternativo. Un Torino alternativo. Pudiera ser. Sí. Pero bueno, hoy metidos en la partida. Metiditos en la partida de la Juventus, tenemos que decir, las últimas 5 temporadas han sido no podemos decir un desastre porque se ha cumplido con el objetivo mínimo, pero si nos ponemos a comparar a cómo venía antes de estas 5 temporadas, la Juventus, entre las temporadas 2011-2012 y la temporada 2019-2020, ganó 9 títulos de liga consecutivos Sí. con Sí. Antonio Conte, Massimiliano Allegri y con Maurizio Sarri, que fue el último que la ganó. Después vino un proceso de cambios, votaron a Sarri, no sé muy bien por qué, quizás porque no rindió como se esperaba O en inclusive Sobre todo en Champions, Champions. pero sí. el tipo Sí. ganó la liga y lo votaron. Inclusive Y traen a Andrea jugaron, Pirlo. jugaron finales de Champions. Pero no con Mauricio Sarri. No, obviamente no con Mauricio Sarri, pero en ese trayecto que está comentando Félix también, aparte de las 9 ligas, de los 9 Scudettos, también llegaron a jugar finales de Champions. Sí, pero con ese cambio que se vino ahí, Abrupto, ¿no? que quizás Pirlo podía encabezar. Ojo, la Juventus seguía teniendo el mejor equipo de Italia cuando llegó Andrea Pirlo. Sí. Recordemos que esa temporada también la jugó Cristiano Ronaldo ahí. Fue la última. Estaba Paulo Dybala todavía. Había llegado... Fue la última, de hecho. Fue la última. De Ronaldo. Había llegado Chiesa también. Sí. O sea, a Pirlo heredó un equipo que venía de ser campeón 9 temporadas consecutivas. Es algo que podemos... Y no fue campeón con él. Y no fue campeón. Podemos hacer el paralelismo ya con el Inter un poquito, que Kibu está heredando una plantilla que viene de ganar varias cosas. Sí. Quizás no al nivel de la Juve, pero que no se debe de ser, muchachos, la mejor plantilla de Italia. Exacto. Ya lo hemos dicho también. Entonces, siento que a Kibu le pesa esa plantilla. Sí. Para el trayecto que tiene como entrenador, la plantilla del Inter, yo creo, jugar por jugador le pesa. A ver, hay que decir una cosa, muchachos. Kibu realmente lo hizo bastante bien en el Parma, ¿no? Sí. Sobre todo salvando el equipo del descenso. Acuérdense que cuando lo toma, estaba en horas bajas el Parma. Estaba coqueteando por ahí en la zona del descenso. Sí, no, y lo salvó. Lo salvó. De hecho, potenció Félix a jugadores de ese Parma también, que hoy por hoy son objetivos del Inter. Uno ya es un fichaje como Les Boni, el delantero francés, jovencísimo, tuvo una buena cuota goleadora en esta temporada. Sí, pero... Giovanni Leoni, también jovencísimo central, 18 años, que es uno de los objetivos del Inter. Ya nos meteremos con el tema fichaje del Inter. Pero lo cierto es que, a ver, Kibu con ese equipo que tuvo en el Parma, a ver, que no lo hizo nada mal, pero siento que el paso ideal hubiese sido un año más en el Parma completo, que sería esta temporada, y luego posteriormente. Pero para no meternos con el tema Kibu, porque o sea, lo que quería hacer aquí era como una analogía con el tema de la historia de la Juventus. O sea, la Juventus vino de ganar todos estos títulos, decidió cambiar con Andrea Pirlo, y ahí empezó una debacle de 5 años, que debacle entre comillas, porque siempre se metió en zona Champions, menos una temporada que ya lo dijimos que por temas de sanciones por el tema plusvalía terminó quedando penalizado y no pudo participar en competencias europeas. Pero digamos que a nivel deportivo, en estos últimos 5 años, Pirlo, 3 años de Massimiliano Allegri y uno de Thiago Motta, que ilusionaba más de lo que ilusiona Igor Tudor. La Juventus no ha sido capaz de pelear la liga. Quizás hubo una temporada en la que más o menos peleó la liga. Entonces, creo que Félix, Thiago Motta, uno de los grandes, no sé si fracasos de la Juve en los últimos años, pero sí uno de los grandes manchones, ¿no? Más que Thiago Motta, yo diría que el director deportivo que tuvieron hasta este año, que era Cristiano Giuntoli, sí, que armó el equipo campeón del Napoli de la temporada 2022-2023. Es verdad, se fue para la Juventus inmediatamente, y en la Juve llegó casi que queriendo hacer una revolución. Se peleó con Massimiliano Allegri en el primer año, tanto así que lo votó justamente después de ganar la Copa Italia. Allegri decidió darle la oportunidad a Thiago Motta, le consintió todos los caprichos que quería Thiago Motta. Un tal Douglas Luiz por 50 millones, un Nico González, un Cup Miners que no jugó para nada bien esta temporada, un Consensado. Es decir, le fueron dando todos los fichajes que pidió Pierre Calulo. Todo, le cambiaron el equipo, se lo pusieron a la medida.
Es un equipo prácticamente que se empieza a incorporar nuevo con respecto a lo que veníamos viendo de esa Juventus campeona Exacto. con hambre de los 9 escudetos anteriores. No queda ninguno. No de esa queda Juve. ninguno. Queda quizás ahí, Rugani que yo bueno. creo que el tema de la Juve, muchachos, no sé. Y Rugani estuvo cedido el último año además. Miren, el tema de la Juve yo creo que es un tema un poco complejo porque primero que todo, no jugador por jugador, todavía no lo veo como un equipo ya 100% formado. Hay jugadores que por ahí, el tema con Conceição, que es uno de los mejores jugadores que tiene la Juventus, todavía no se hace con la ficha porque está cedido. Sí. Y el tema, obviamente, del entrenador. Entonces, estamos viendo que tienen un problema plantilla y también un problema táctico. Es un poco complicado. A ver, me voy a adelantar, pero creo que Tudor puede ser una moneda al aire. Miren, hay que ver, evidentemente, cómo comienza la liga, partido a partido, por lo menos las primeras fechas, pero no sé qué piensan ustedes con lo que les voy a decir, pero si dejan por lo menos a Tudor trabajar las 8 primeras jornadas y da un buen pie, es probable que entonces podamos hablar de Tudor inclusive en invierno. Sí, el detalle, Félix, que yo veo con Tudor es que, a ver, es un entrenador que a lo mejor por nombre es lo que causa, Sí. digamos, susto, ¿no? Es lo que causa un poco de pánico ahí en la hinchada juventina e inclusive en la hinchada de la Serie A. Pero sí tiene trayectoria. Sí. Ya tiene varios años dirigiendo. Hay que destacar que Igor es un hombre Tudor de la casa. es un también. hombre de la casa, jugador importante también de la selección de Croacia en su momento. Claro. Entonces, Igor Tudor posee ciertas condiciones para estar actualmente en el banquillo de la Juve. Muchas más que Thiago Motta, si nos vamos No, es que no es comparable. Berro, no, ya va. O sea, muchas más que Thiago Motta en el sentido, Félix, es que Thiago Motta antes del Bologna que había hecho bien. O sea, realmente no lo... Bueno, agarró un lleno, medianamente. Agarró una Spezia y los puso a jugar bien, pues. Claro, pero Sí. una cosa, miren, una cosa es una Spezia, inclusive con el tema de Tudor, un Marsella en Francia, que es una liga que prácticamente la compite solo el PSG. Pero el Marsella es un buen equipo. Sí, pero otra cosa es la Juventus. Claro, pero, ¿sabes? pero es de la casa equipo, también. es el o sea, equipo más a grande ver, de Italia. Lo que yo quiero decir es que en cuanto al nombre, muchachos, de repente tú dices ahorita Thiago Motta o Igor Tudor, tú dices, bueno, Ojo, o sea, yo creo que... Thiago, meter al Bologna en Champions Sí, es sí, una cosa histórica. fue una cosa histórica. Es una cosa histórica. Pero, Félix, y eso le da mérito para por lo menos... Pero yo hablo ya después, o sea, claro, es que vuelvo y repito, lo vemos en nombres y en cuanto a nombres, uno se queda con lo que hizo. Ya después en el papel fue realmente estrepitoso lo de Thiago Motta. Ya veremos, pero de partida... Pero lo de Tudor a mí no me... A ver, no me desagrada tanto. Pero es que no entusiasma tampoco, Sí, porque estamos hablando de la Juventus. Claro. O sea, la Juventus Y que es verdad que ha es el tenido equipo además más ganador de la historia Sí, de la sí, Serie A. Pero fíjense que después de Maurizio Sarri, precisamente, hubo un downgrade en el tema de los entrenadores. Sí. Porque Andrea Pirlo, prácticamente sin experiencia, Sí, Claro, eso- pero eso- a la eso es que estuvo- Andrea Pirlo luego también... Thiago Motta, un entrenador que, a ver, si bien lo que hizo con el Bologna fue muy importante, pero fracasó cuando le dieron un es que equipo grande. lo que pasó con Entonces, Pirlo también es que a él le dieron mucha prensa cuando estaba terminando sus estudios como entrenador. Recordemos que hay que licenciarse para ser Claro. entrenador. Y aparentemente también cuando hizo su tesis, que estaba finalizando todo ese tema de la licencia con la federación, decían, este tipo es un crack, este tipo es un monstruo, está viendo la cosa. Y ya hemos visto que Pirlo como entrenador no está que una tan a cosa- la altura o quizás asumió Por ahora, muy o temprano. por ahora. Asumió Una cosa- muy temprano Mira. el puesto, digamos, en la Juventus, en un puesto importante. Quizás tenía que haber entrado con otros equipos, porque sabemos que son muy pocos los entrenadores que entran en grandes, que debutan con grandes equipos y rinden inmediatamente. Casi todos los entrenadores tienen su Comienzan historial desde de abajo. macanas Ojo, pero a con ver, todos una los clubes. cosa es, De una hecho, cosa es, bueno. miren, una cosa es la trayectoria como jugador y otra cosa es la trayectoria como Claro. entrenador. de hecho, no es lo mismo. Sí, Guzzi, de hecho ya lo decía Félix, casi todos los entrenadores que actualmente tienen un nombre importante, ¿no? Que están en la palestra mundial, han tenido sus comienzos estrepitosos, sus comienzos complicados. Por poner un ejemplo. Diego Pablo Simeone cuando comenzó en el calcio, con el Catania. lo Con el recordarán. Catania descendió. Inclusive Luis Enrique Martínez García con la Roma. Con la Roma. Lo hizo más o menos. O sea, Antonio Conte con el Atalanta no llegó a terminar, o sea, lo votaron en una temporada. Exactamente. Entonces,
A ver, es un tema de que paso a paso, ¿no? El tema es que cuando lo haces con un gran equipo, con un gran club, te pesa. Te quema. Pesa. Por eso, y por eso les digo. Pesa la fanaticada y pesa la opinión pública. A mí lo de sobre Thiago todo. Motta el año pasado a la Juve tampoco me parecía guau, muchachos, porque era prácticamente darle todavía un año más a Thiago Motta. No, era darle un año más, Félix, por lo menos con el Bologna, para terminar de consolidar y para terminar de tener más roce, en ese caso internacional. La Juventus... Agarró a la Juve y le fue mal. La Juventus el año pasado, por lo menos hasta mediados de febrero, hasta que quedó fuera de Champions y se vinieron esas goleadas importantes en la Liga contra la Fiorentina y contra la Atalanta, la Juventus estaba haciendo una buena temporada pero no jugaba con bien. Grandes partidos. No, sí jugaba bien algunos partidos. Félix, sí jugaba bien algunos partidos. Pero algunos partidos, pero se juega bien, partidos, se juega bien algunos, se juega bien todos. Recuerdo un 4-4 con el Inter, el Super Inter de la temporada pasada. Fue un pero partidazo, señor partido. Vuelvo y repito. Contra el Manchester City también, le ganó al Manchester City de Pep Félix, Guardiola. Se comen 4 contra el Atalanta, era un Manchester City que estaba en horas bajas. Pero mira, es un Manchester City que arrancó toda esa temporada en horas bajas. Ok, bueno, pero no vamos a minimizar. Pero ahorita ese es el mismo Manchester City que estamos viendo ahorita y le metió 5 a la Juve. Claro, pero después vienes, ya va, Gusi, después vienes y caes eliminado contra el PSV Eindhoven. Ahí es donde empieza, claro, el tema de resultados, pero la Juventus no jugaba mal, le podía competir Félix, a cualquiera. No jugaba mal. Pero no era la Juve. No era la Juve que uno estaba acostumbrado a ver. Esa Juve, tú bien lo has dicho, no jugaba mal. Pero bien tampoco. Era una Juve que tenía chispazos, tenía tramo. Entonces, el equipo nunca terminó de engranar, nunca terminó de consolidarse. Y evidentemente, Félix, al no haber nunca jugado bien del todo, en enero hubo ese quiebre y hubo ese bajón horrible. Más febrero, marzo, sobre todo después de lo de Champions. No, que tal cual. A ver, la Juve por ahí no es la Juve que uno está acostumbrado a ver. Inclusive, si recordamos... temporadas atrás, la Juve inclusive no hubiese caído con un PSV Eindhoven en Champions. Ojo, porque... no sé, la Juve... A ver, a Massimiliano Allegri lo votan básicamente en su primer ciclo de la Juve porque perdió un partido con el Ajax, un partido que estaba pero no en es lo cuarto de mismo. final. Con el Super Ajax. Ojo, no es lo mismo. Recién, exacto, claro, pero un Ajax que venía a sacar al Real Madrid. Por eso, o sea, no es lo mismo. Pero perdón, salieron figuritas. Pero Frenkie de Jong, terminen de escuchar el argumento. Era una Juventus en la que había recién llegado Cristiano Ronaldo, que básicamente la Juve fichó a Cristiano Ronaldo para ganar la Champions League. Y la rompió ese año. Lo fichó para ganar la Champions League, porque la Liga la ganaba fijo todos los años. Caminando, sí. Después hubo otra temporada que la Juventus se quedó afuera con el Porto en los octavos de final. Sí. Después hubo otra temporada en la que la Juventus se quedó fuera con el Lyon en los octavos de final de la Champions. Entonces, lo que le pasó a Thiago Motta es algo que le venía pasando constantemente a la Juve incluso antes de su llegada. Cuando se queda... La última gran presentación de la Juventus en la Champions League... Fue la final que pierde contra el Real Madrid. Ni siquiera. La de la temporada siguiente, cuartos de final contra el Real Madrid. Que pierde con esa polémica penal. Esa polémica penal al último mano minuto. De Benatia, supuestamente. Ahí decimos polémico y no decimos robo, ¿no? No, porque el otro día estábamos, por ahí estabas diciendo Félix, robo de... Félix, eso fue un robo. Ese penal... Un robo. Era y no podía ser. No, yo creo que con VAR podía ser. A nuestros amigos madridistas que nos ven aquí, ya sabemos que la mayoría... O sea, ya pasó mucho tiempo. Pero ya pasó mucho tiempo. No te lo van a aceptar. Pueden revisar la jugada de nuevo y decirme, ¿eso es penal o no es penal? No te porque lo van a para que un tipo como Gianluigi Buffon pierda los estribos como lo perdió al último... O sea, la Juventus remontó un 3-0 en el Bernabéu. Estaba clasificando con ese... No, estaba llevando las cosas a la larga. A la prórroga. Y bueno, o sea... Sí, no, a ver. Ahora, muchachos, les pregunto una cosa. Para meternos en el tema mundial de clubes. ¿Qué les pareció a ustedes el rendimiento de la Juve? Porque en lo particular, lo poco que vi, era un equipo que parecía que literalmente estaba de pretemporada. O sea, sentía la Juve que no quiso apretar tanto, sobre todo en el partido contra el Manchester City, que fue el que le dio mayor exigencia. Sí. Y luego, cuando clasificó Gusi a los octavos de final... Sí, a ver, yo siento que fue regular. Yo por ahí sí me vine muy arriba. La primera vez que hablamos del Mundial... Claro, no le habían tocado. Le tocó el Wydad Casablanca y el primer partido y el Al-Ain. Par de goleadas. Par de goleadas. 9 goles en 2 partidos. Contra el City hay que tomar en cuenta que el City ya había fichado, ya tenía jugadores ya fichados
la Juve por ahí no. Bueno, con jugadores ya fichados y todo igual no pasó de la liga. No, claro, pero bueno, se Dale, comen un Guzzi, 5-2 y eso no es pretexto, Guzzi, claro, por pero favor. es que te comes un 5-2 y no te estás comiendo un 5-2 Dale, de un Guzzi, Porto. eso no te es estás comiendo un pretexto 5-2 igual. Okay. de un Benfica, ¿sabes? Guzzi, los fichajes del Manchester City no es que... O sea, por los fichajes no fue que le ganaron 5-0 a la Juve. No, pero es un... A ver, mira. 5-2, a ver. A lo mejor te está confundiendo por ahí con la final de Champions que vimos hace poco. Es un City fresco, prácticamente inclusive nuevo, porque la ofensiva de ese City es nuevo. Vimos inclusive hasta un Phil Foden que no fue tan titular en el Mundial de Clubes. Pero a ver, sin meterme de lleno con eso, tú estás jugando un partido contra el Manchester City y tú sabes que es un partido difícil. Por ahí, de repente, el resultado fue un poco holgado. Pero para meterte 5, Guzzi. Bueno, pero mira, y hay que tomar en cuenta... Y después el Real Madrid te dio un baño también. Escúchame, pero ¿qué fue lo primero que dije? Tudor, en el partido contra el City, sentó prácticamente al 40% de los jugadores titulares. Ok, Guzzi, ya. Bueno, y está jugando contra el Manchester City. Pero pasemos ahora contra el Real Madrid. Jugaron todos los titulares. Igual se comieron un baño. Bueno, ¿qué pasó? Es el Real Madrid, Ángelo. Es el Real Madrid. El Real Madrid que perdió contra el... Se comió 4 contra el PSG. Para mí el PSG es el mejor equipo de la temporada. O sea, pero lo que queda claro es que no es el mega Real Madrid. Está empezando... Era un Real Madrid ganable. Sí, pero es que tampoco es la mega Juve. Pero es que tampoco es la mega Juve. Nosotros estamos matando aquí al entrenador. Pero estaban tablas. Pero es que nosotros estamos aquí matando al entrenador y no nos estamos dando cuenta de que lo que se le pidió a Tudor al cierre de la temporada lo logró. Sí, es decir, lo logró, claro. Tudor, en este momento, ojito aquí, en este momento Anótame. ha sido un entrenador exitoso porque lo que le pidieron, que fue llevar a la Juventus a Champions, lo hizo. Ya está. Sí, de resto, correcto. la historia se escribirá. Con el tema mundial de clubes que tú preguntabas ahí, a mí me parece también, y estoy en la misma línea que Gustavo, fue un rendimiento regular, logró lo mínimo esperado, que era superar la fase de grupos. Octavos de final. Si la Juve no superaba la fase de grupos, ojo, tampoco pasaba nada, pero hubiese sido no una buena presentación de cara a la próxima temporada. Y sobre todo teniendo en cuenta el grupo que le tocó, que en teoría fue bastante accesible. Súper accesible, menos por el Manchester City, y pudo pelear los dos italianos, vamos a decir que cumplieron en ese sentido, muchachos, Mundial de Clubes. A octavos de final. Pero la Juve, Félix. La Juve en general, o sea, las sensaciones son como que un poquito lo que pasaba también con la Juve de Thiago Motta, que por lo menos te pueden hacer unos buenos partidos, te pueden encontrar un buen rendimiento en algunos tramos del partido y no agarran tanta regularidad. Una de las cosas que me han comentado aquí fanáticos de la Juve es que sienten que no hay como un referente fuerte en el vestuario, y eso viene a raíz de toda la gestión de Thiago Motta, porque Thiago Motta cuando asumió el mando de la Juve hizo una cosa muy rara, que fue básicamente eliminar a los pilares, a los capitanes. A los capitanes, y la cinta de capitán se iba rotando. La llegó a usar incluso Teun Koopmeiners, que es un recién llegado. Y eso, en la Juve, eso te dice mucho. Eso te habla del tema de jerarquía y de la gestión que fue muy rara. Entonces ahorita pesa un poquito. ¿Cuál es la referencia de la Juve? ¿Quién es el mejor jugador? Kenan Yildiz, ok, es el jugador del que nos podemos esperar más cosas, pero no es un tipo que te va a resolver todos los partidos. ¿Quién es la referencia en defensa? Años atrás teníamos Chiellini, Barzagli, Bonucci, y ahorita ¿qué? Gatti. Me parece, Félix, que actualmente el capitán de la Juve por trayectoria ya y jerarquía debería ser Manuel Locatelli. Incluso Federico Gatti podría ser. Y Federico Gatti de segundo. Andrea Cambiaso también. O hasta Bremer también, Gleison Bremer. Pero yo inclusive he visto que la cinta de capitán hasta se la han puesto a Winston McKennie, que es un jugador que te puede hacer partidos buenos, pero también es un jugador que baja mucho el rendimiento. Es muy inconsistente. Estuvo bien la temporada pasada, yo lo vi bien. Pero es inconsistente. McKennie a mí me parece que es un jugador que cumple muchísimo. Sí, cumple. Yo siento que puede cumplir más. Y en distintos roles. Yo siento que puede cumplir un poquito más. Hasta de más. lateral derecho llegó a jugar con Thiago Motta. Entonces, pero yo siento que puede dar un poquito más. No le veo fuerza tampoco en el vestuario a McKennie. Por ahí siento que... Es que ese es el tema. No vemos un referente. Entonces, y ahora... hay que comenzar por ahí, muchachos. A ver, antes de meternos con el tema de Inter, porque ya tenemos que ir cambiando un poquito, quiero hacer un pequeño debate en el que ya participó la audiencia, porque a través de nuestras redes sociales nosotros hacemos una tanda de encuestas, de preguntas, para ver qué piensan sobre los temas que vamos a tratar aquí en el podcast. Específicamente, ¿está la Juve con Tudor para competir por la liga? Sí, no. ¿Qué le falta? ¿Qué piensan ustedes? Lo que nos dijo la audiencia en las redes sociales fue que la mayoría de las personas nos dijeron, no, la Juve no está para pelear la liga. Y algunas personas nos dijeron,
Si la Juve se refuerza bien, podría pelear la Liga con Tudor. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Mira, Porque, perdón, a la Juve se le exige de partida que pelee por la Liga, como a los tres grandes. Yo realmente pienso que la Juve no va a pelear el Scudetto. Debería. Debería hacerlo, pero no creo que lo haga porque siento que el proyecto todavía está muy verde. Tudor es una moneda al aire, terminó muy bien, pero hay que tomar en cuenta, juega Champions, la Liga... La Copa Italia son tres frentes. La Copa Italia son tres frentes. No se ve que tenga mucho recambio. Hay que ver cómo cierra el mercado. Y por ahí veo que se pueden quedar sin gasolina. En el trayecto de la Liga, sin duda. Ahora, yo veo que un buen éxito para Tour, si termina la temporada, que lo dudo, es que la Juve gane Copa Italia. Con que gane Copa Italia y por lo menos se meta en puestos europeos. ¿Puestos europeos? Ni siquiera puestos europeos. No. Puestos europeos no. Si la Juve va a Conference League, ¿salvó la temporada? Si la Juve no clasifica, no queda en el top 4, es una mala temporada. Pero claro, no lo veo. De verdad no veo la Juve en un top 4. A ver, Félix, yo aquí comparto con Félix. Para mí la Juve tiene... Tercera vez que pasa en la historia del podcast que Ángelo y yo estamos de acuerdo con algo, sobre todo de la Juve. Porque sabemos que este señor tiene sus gustos, ¿no? Muchachos, pero sinceramente les digo. O sea, para mí la Juve debería pelear la Serie A. Debería pelear. Una cosa es que debería y otra cosa es que suceda. Bueno, debería. Debería. De que puede... Está un poquito limitado. Yo quiero que vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Quiero que ustedes me digan... así como, imagínense que esto se está grabando un año después. Ok. ¿Cómo quedó la Juve en la Liga? ¿Cómo quedó la Juve en la Copa Italia? ¿Y cómo quedó la Juve en la Champions? Cuéntame ahí, Gustavo. ¿Cómo lo ves tú? Cara a la en Liga los veo peleando por un quinto puesto. Quinto lugar para la Juve en Liga. Quinto lugar. En Copa Italia lo veo en semifinales. Ok. Y en Champions los veo eliminados en octavos de final. Eliminados, o sea, superando la fase de playoff. Sí, la fase de playoff. ¿Clasificando directamente en la fase de liga o jugando playoff? Clasifican directamente. En la liga, o sea, quedan en el top 8 sí, y pierden en octavos. Ok, ¿tú cómo lo ves, Ángelo? Mira, yo en el cuarto puesto, creo que pueden estar otra vez de cuarto en la liga. En la Copa Italia también coincido con Gustavo, semifinales. Ok. Y en la Champions siento que no clasifican, muchachos. No pasan la fase de liga. No pase la fase de liga. O sea, no quedan entre los primeros 24, dices tú. No, sí. O sea, sí. Para mí no quedan. No van a los playoffs, no. dices tú. Sí. Tal cual. Ok, fuertes declaraciones del doctor Chambotti. Es que, a ver, o sea, muchachos, los equipos de la Premier los veo muy sólidos. Barcelona, Real Madrid también un escalón por encima. Paris Saint-Germain por encima. El Napoli lo veo muy por encima, inclusive. Bayern también. Yo siento que la Juve Bayern también. Sea, más allá Atlético de Madrid, inclusive. Mira, ojito, los equipos portugueses no están bien tampoco. Y acuérdate que los equipos portugueses en Champions, muchachos, se suelen meter en no sé, me genera duda. Después hay que ver también cómo queda el calendario en Europa. Y los partidos. Ya haremos en su momento el episodio cuando tengamos definidos los partidos de la fase de Liga de Champions League. Se los dedicaremos a los equipos italianos y haremos eso. Yo creo que la Juve finaliza en el top 4, cuidado si no en el tercer lugar, y quizás, esta es mi predicción, para febrero de 2026, yo veo a la Juve quizás en una situación en la que los fanáticos podrían emocionarse para pelear la Liga. Bueno. Creo. Vamos a ver cuando llegue febrero cómo está la tabla de clasificación y ahí analizaremos. El que salga ganador de esta encuesta viene con una franela de la Juve. Aguante. En la Copa Italia tiene uno de los cuadros más complicados. Yo estoy ahí con ustedes. Yo creo que llega a semifinales, al menos. Ok. Y en la Champions League... No, en la Champions League yo estoy con Gustavo. Yo creo que llega a octavos de final, pero no creo que se meta directamente en la fase de liga. Okay. Creo que va a playoff y este año sí lo supera y no cae contra un equipo como el PSV. Vamos a ver si eso termina pasando. Ya nos vamos a meter... O cae de repente, no sé, contra un equipo portugués. Contra un equipo portugués. ya tiene la lista. Neerlandeses, portugueses, franceses. ¿Qué le falta? No sé, quizás belgas por ahí. Sí, a lo mejor. Sí, de repente un Dinamo de Zagreb que llegue al final y lo saca un Dinamo de Zagreb. Bueno, sería una locura. Se han visto cosas. Nos vamos a ir con el Inter. Antes de eso, recordarles que ya está el calendario oficial de la temporada que viene. La Juventus. Primeros 5 partidos. Contra el Parma, Genoa, Inter de local. En la tercera fecha, ¿no? Sí. Hellas Verona y Atalanta
en la quinta jornada. No también comienza tan fácil la Juventus. Sí, está... Y antes de pasar también, muchachos, con el Inter, fíjense que es un derbi de Italia en cuanto a análisis. La Juventus hasta ahora, el único fichaje oficial que ha confirmado para la temporada que va a comenzar ahora en agosto, 25-26, Jonathan David, el delantero canadiense, llegó procedente del Lille, agente libre, así que bueno, veremos cómo se sigue desenvolviendo el mercado de transferencia de la Juve. Nosotros lo vamos a actualizar aquí también con la segunda parte del mercado de fichajes. Y bueno, salvo las compras también obligatorias de jugadores que ya habían estado la temporada pasada, Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu y Lloyd Kelly. Y Nico González también. Nico González que viene de rescate, vamos a ver. Si Kolo Muani y Francisco Consensado se los terminan rescatando. Ahí la sesión, está todavía el tema en veremos. Nos vamos con el Inter de Christian Chivu. Tenemos que decir que el Inter viene de una temporada agridulce, no podríamos decir que es un fracaso rotundo. Quizás a nivel local sí podríamos hablar un poquito de fracaso, pero a nivel general el Inter compitió la Serie A hasta la última fecha. Claro. El Inter perdió en semifinales de la Copa Italia, perdió la final de la Supercopa Italiana, llegó a la final de la Champions League y después, bueno, ese baile histórico del PSG. Y si queremos meter el Mundial de Clubes para los que lo consideran como algo importante a evaluar, pero ya no con la gestión de Simone Inzaghi, sino con la de Christian Chivu, llegó a los octavos de final. El Inter viene de una buena gestión con Simone Inzaghi. Recordemos, es el segundo máximo ganador en la historia del Inter, entrenador con más títulos, tiene 6, ganó una sola liga, ganó 3 veces la Supercopa Italiana y ganó 2 veces la Copa Italia. Y estuvo en 2 finales de Champions. Importante eso. A ver, la temporada pasada el Inter peleó todo hasta el último momento. Entonces, por ahí sí, si nos decantamos por la liga local, el Inter es uno de los más grandes de Italia. Bueno, al final terminó consolidándose campeón del Scudetto el Napoli, prácticamente en la última fecha. Sí. Por ahí sí fue un bache. En Copa Italia, el Milan le pegó un baile en el partido de vuelta. Y en Champions, bueno, eso fue... prefiero no decir nada. Eso fue... Prefiero prácticamente no decir nada. Aquí pero lo importante, para terminar la idea... Fue una feria lo de festival. Sí, fue una feria, fue un festival... Todo, o sea, pero el Inter peleó hasta el final. Entonces, sí, correcto. A ver, ¿qué se le pide al Inter? Se le pide por lo menos un título, al menos un título en la temporada para decir que fue una buena temporada, o simplemente con el hecho de jugar los torneos hasta el final ya se puede decir que fue una temporada buena. Lo dices evaluando la temporada que acaba de terminar. Evaluando esta temporada que terminó. No es lo que digo, no es una mala temporada, o sea, los títulos no siempre son todo. Pero a mí sí me hace mucho ruido el hecho de que eran evidentes los objetivos que tenía el Inter esta temporada. Sí. Por ahí recuerdo una rueda de prensa, pretenciosa rueda de prensa de Simone Inzaghi, que le preguntan, ¿este año vas a hacer el doblete? Doblete, no, pero si estamos en 3 competiciones. El triplete, es decir... la Copa Italia, la Serie A y la Champions League. Y después, le vuelven a preguntar y él dice, perdón, la otra vez me equivoqué, dije triplete, era cuatriplete porque este año hay Mundial de Clubes. Y ahí eso te deja marcado la intención que tenía el club. A ver. Perdón, tenías unos objetivos manifiestos al arranque de la temporada, estabas convencido de que podías ganar todo y no ganaste ninguno y te pegaron un baile en una de las finales, no pudiste mantener ese dominio que habías mostrado la temporada anterior en la liga. Entonces... sí es en ese sentido una temporada más agria que dulce porque el Inter estaba para ganar algo. Sí, coincido Félix allí. Realmente el Inter tiene plantilla, por lo menos muchachos, para irse con un título por temporada. No importa el título, pero con un título por temporada. A ver, si importa... No, pero me refiero a que no importa en el sentido. Puede ser la Copa Italia, puede ser la Serie A, puede ser solo la Champions o pudiera ser la Supercopa Italia. Yo recuerdo, yo recuerdo episodios atrás que inclusive tú decías Copa Italia. Bueno, Copa Italia, palmaditas en la espalda. Pero entonces, por ahí, tomando en cuenta de que el Inter... tiempo pone las cosas en su lugar. Pero es verdad. Tomando en cuenta de que el Inter es uno de los equipos más grandes de Italia. Y entonces, el favorito en las últimas 4 temporadas. Y sobre todo pero por eso digo, línea por línea. Muchachos, pero a lo que voy, por eso digo, por lo menos un título por temporada tenía que ganar o tiene que ganar el Inter. Porque sigue siendo todavía, hasta que pase lo contrario, sigue siendo la mejor plantilla de Italia. Entonces, o por lo menos la más costosa. Pero ya el juego es distinto. Es distinto, Busi, pero a lo que voy. Solamente por eso el Inter debería
ganar un título por temporada. Fíjense ustedes, muchachos, el Milan no ganó ningún título la temporada pasada. Sí ganó la Supercopa de Italia. Perdón, la Supercopa de Italia. Ok, y eso según la evaluación que estás haciendo... No. Estuvo bien para haber sido una temporada horrible, totalmente negra. Y una final. Exacto. La Juventus no ganó ningún título, por ejemplo. La Roma, que es un equipo que está acostumbrado por lo menos a agitar los títulos, en este caso Copa Italia o Supercopa Italia. La Roma fue un desastre. Fue un desastre en ese sentido. La mismísima Lazio es un equipo que también agita ese tipo de torneos. No llegó. El Napoli, ganó la Serie A de verdad de manera... estrepituosa, porque de verdad que de manera grandiosa. El Napoli fue extraordinario. Y sobre todo el cierre del Napoli. Yo siento que Milan, Inter y Juve, muchachos, cada año deberían al menos ganar un título en Italia. Bueno, y estamos hablando que se disputan pero mira, yo entonces, difiero ahí porque depende. Y te voy a decir el depende. En esta temporada, ejemplo, el Inter queda prácticamente con la misma plantilla. Uno que otro jugador nuevo. Tenemos a Luis Enrique, tenemos a Susic también, que se incorporan. A Boni también que se incorporan. Y prácticamente todavía ha sido una salida grande. Todavía no se ha hablado de ninguna salida grande. Pero ¿qué pasa? Ya no tenemos un entrenador que tú digas, ese entrenador puede ser el entrenador que gane algo con el Inter. Tenemos a Christian Chivu, que por ahí es un entrenador que todavía está muy verde. ¿Qué le puedes pedir al Inter de Chivu? Una cosa es el Inter como institución, pero ¿quién es el que maneja el equipo? Mira, yo al Inter de Chivu, sinceramente, muchachos, actualmente pedirle la Serie A, siento que es complicado. Demasiado. Es complicado porque ya lo hablábamos, ¿no? O sea, creo que el Napoli parte por encima, está por encima inclusive creo que el Milan y hasta la Roma, aunque son proyectos nuevos, pero es que no sé. Ver, yo no sé por qué, si sabemos que es una plantilla fuerte, que es una plantilla competitiva, que es una plantilla que ya ha ganado y es básicamente la misma plantilla desde las últimas 4 temporadas, ¿por qué no podemos exigirle al Inter ese mismo rendimiento? Se lo podemos exigir. Con otro entrenador. Sí, se lo podemos exigir, Félix. El detalle es que lo vaya a cumplir. Haciendo la comparación con la Juventus también. La Juventus en esa época que ganó 9 ligas, mantuvo una base y tuvo 3 entrenadores distintos. Y los 3 ganaron. Los 3 ganaron. Entonces, ¿por qué al Inter no se lo podemos pedir? Por el perfil que tiene el entrenador. Pero sí. Nada más. El equipo es competitivo. A ver, pero es que es una moneda al aire. Puede salir muy bien como puede salir muy mal. Pero no todo es el entrenador. Yo veo el perfil de Chivu, salvando un poquito las distancias, pero muy parecido al de Andrea Pirlo en la Juve en el primer año. ¿Me explico? Okay. Que venía la Juve de ganar, Félix, como tú bien decías, ganó con Antonio Conte, ganó con Massimiliano Allegri y ganó con Maurizio Sarri, pero vino Pirlo con la misma plantilla e inclusive mejorada y cayó. Muchachos, yo les quiero hacer Yo les quiero hacer esta pregunta. Claro, porque también es un técnico... Yo les quiero hacer esta pregunta para medir... de inexperto. Mira, yo les quiero hacer esta pregunta para medir precisamente eso. Lo inexperto y la figura en vestuario que puede ser Chivu. Se ha venido hablando en estas últimas semanas que pareciera que se va a quedar, pero también se estuvo hablando de que Çalhanoğlu iba a salir del club porque, bueno, está el lateral derecho. No, Çalhanoğlu. Y el lateral derecho también. Pero estoy hablando de Çalhanoğlu, no del lateral derecho. Denzel Dumfries por ahí. Por ahí salieron inclusive algunas declaraciones de Lautaro Martínez que ya conocemos. Con una rotura de vestuario, ¿ustedes ven a un Christian Chivu poniendo orden en ese vestuario como entrenador, como figura? No, yo creo que el orden ya lo puso Lautaro Martínez, que es el capitán y es la cara de la institución. Ahora, Lautaro Martínez... Félix, disculpa que te interrumpa, pero siento que el Inter va a tener una salida importante en este mercado. ¿En este mercado? Sí. Vamos a ver si es Çalhanoğlu, vamos a ver si es Denzel Dumfries. Recordemos. Vamos a ver inclusive si puede ser Bastoni, si puede ser Varela. Atención. El mismo Jan Sommer también pudiera ir. Sí, bueno, una salida importante va a haber. Hay por ahí especulaciones de un Marc-André ter Stegen llegando al Inter, de hecho. Sí, también se habla de otro portero por ahí. Hay que decir... también del Inter de cara a la próxima temporada. ¿Qué es lo que nos podemos esperar o qué le podemos pedir al Inter el año que viene? Tenemos que aclarar una cosa aquí que es un dato también muy poderoso. El Inter viene de Simone Inzaghi, como dijimos, 4 temporadas al mando del club. Ganó la Liga, 2 finales de Champions, todo lo que ya dijimos de Simone Inzaghi. Antonio Conte estuvo 2 temporadas, ganó la Liga, jugó una final de Europa League también. Luciano Spalletti
estuvo dos temporadas al mando. Los regresó a la Champions League, por ahí no ganó nada, pero estamos hablando de 3 entrenadores de peso. O sea, Luciano Spalletti después ganó la liga con el Napoli, sí. Antonio Conte, sabemos quién es, y Simone Inzaghi ganó también. Entonces, pasar de estos últimos 3 entrenadores a Christian Kiwu, es un downgrade, ya lo decíamos. Es un cambio muy, muy duro. Entonces, es prácticamente similar a lo que le pasó a la Juve, pero salvando las distancias porque la Juve dominó por 9 años. Claro. Entonces, pero es eso, Félix. Vamos a meternos también con esta pregunta que es lo mismo que hemos venido planteando. ¿Qué le vamos a pedir al Inter este año? ¿Qué nos esperamos del Inter de Christian Kiwu? Nosotros hicimos una encuesta en nuestras redes sociales que ustedes participaron por ahí en Instagram. Les agradecemos por participar y los invitamos a que participen en las próximas encuestas. Preguntamos, ¿qué nos podemos esperar de Christian Kiwu? Tipo encuesta. El 70% de las personas que respondieron nos dijeron que Christian Kiwu no termina la temporada con el Inter. Sí. Que esto es un dato muy, muy, muy pesado. Y aquí en Hugo el mío lo medio... No, completo. Aquí en Hugo el mío yo de una, sí. Yo les quiero completo, yo les quiero dar un dato que les dije al principio del episodio que podría pasar con esto que estamos viendo de Igor Tudor y de Christian Kiwu. Vamos a ver si los dos entrenadores terminan la temporada. Okay. Si llegasen a no terminar la temporada, sería la primera vez desde la temporada, escuchen bien, 1998-1999 fue la última vez. Hace casi 30 años. Que Inter y Juventus cambiaron de entrenador en la misma temporada. Sí. Y se los voy a decir, aquí los tengo anotados. La Juventus despidió a un tal Marcello Lippi y contrató a un tal Carlo Ancelotti en esa temporada que terminó ganando el Milan con Zaccheroni. Sí. Y el Inter tuvo 4 entrenadores ese mismo año. Esos 4 entrenadores fueron Simoni, Lucescu, que es el actual Lucescu, sí, el actual entrenador de Rumania. De Rumania, sí. Tenemos a Castellini también y por último el gran Roy Hodgson, que cerró la temporada. 4 entrenadores. Podría pasar por primera vez en este siglo, básicamente, que la Juventus y el Inter cambien de entrenador y sería algo muy duro, muy poderoso, porque estamos hablando de 2. Porque miren esto. O sea, los años en los que hubo, prácticamente en todo el siglo, ha habido dominios de Inter y de Juventus y por ahí quizás el Milan algunos años. Sí. Siempre han estado, pero muy poco hemos visto en el siglo XXI a una Juventus y a un Inter no competitivos. Porque cuando la Juventus está mal, el Inter está bien. Y cuando el Inter está mal, la Juventus está bien. ¿Podría pasar por primera vez? Pues, sí, y es que, a ver, muchachos, el panorama para ambos equipos no ilusiona tanto. No, y yo inclusive es un panorama... noto un poquito más de favoritismo a Tudor que a Kiwu. Sí. Sobre todo por cómo terminó la temporada pasada. Y porque tiene más recorrido también. Sí, pero adicionalmente a eso, muchachos, siento que el asunto está en que como son entrenadores que no tienen tanto nombre todavía, que no tienen tanta inclusive jerarquía en la Serie A, por eso es que se habla mucho de ellos. Y es una liga, y hay que tomar en cuenta, se pueden ver los primeros episodios del podcast, pero nosotros hemos hablado, sobre todo en los primeros episodios, que la Serie A es una liga que por ahí, temporada a temporada, tú no sabes quién va a ganar. Es una liga muy complicada. Sí. Ganar un Scudetto es difícil. Y bueno, si nos decantamos por estos 2 entrenadores que tienen los equipos, de los 3 equipos más grandes de Italia, 2 de ellos, Inter y Juve, tienen estos entrenadores. Mira, por ahí yo no lo veo. De verdad no lo veo, mira. Si tú me dijeras, vuelvo y repito, que muchachos, de repente el Inter lo está entrenando Massimiliano Allegri, por poner un ejemplo, y a la Juventus Gianpiero Gasperini, uno diría, bueno, mira, son entrenadores con un poco más de jerarquía, conocen bien la Serie A. Podría haber más expectativa alrededor de ellos. Bien, claro, pero con Christian Kiwu y con Igor Tudor, inclusive una moneda inclusive hasta un Vincenzo italiano claro. en el Inter. Y no solo eso, sino que también, ahorita vamos a terminar de dar los resultados de esa encuesta, porque no solo nos dijeron... que Kiwu no terminaba la temporada, nos dijeron otras cosas también. No, pero vamos a dar los resultados. Bueno, vamos a dar los resultados y atacamos ese punto rapidito. Dijimos, 70% nos dijo que Kiwu no terminaba la temporada. El 30% nos dijo que el Inter termina en el top 4 de la Serie A. Nadie, absolutamente nadie, votó por el Inter como campeón de la Serie A, que el año pasado lo dábamos ya casi que por sentado, ¿no? Porque era el mejor equipo de Italia. Y nadie pone al Inter como protagonista en Champions League, que viene de llegar a 2 finales en los últimos 3 años. Otra cosa también importante, muchachos, que siento, es que
ya la plantilla del Inter, con todo y que es una plantilla costosa, y decimos todavía la más importante de la Serie A, en cuanto a nombre, en cuanto a valor, siento que es una plantilla que pudiera estar un poco ya desgastada. Sin duda, sin Entonces, duda. al ser una plantilla desgastada, los jugadores pudieran ir disminuyendo su nivel. Lo hemos y visto, bueno, es que lo hemos evidentemente, visto, claro, lo hemos visto. y sobre todo, claro, y sobre todo, siento que a los jugadores, porque tú lo decías, Félix, un nuevo entrenador, pero sigue siendo la misma plantilla, ¿no? Pero es que yo siento que esta plantilla, muchachos, quedó muy, pero muy tocada de esa final de Champions, de ese Bayern Claro, pero 5-0. hay que también pasar página. Pero lo que... pasar páginas se dice fácil, pero muchas veces en los clubes y en las plantillas eso no pasa. Claro, pero tú, mira, tú Y como, son como fantasmas que te institución y persiguen. como jugador de alto Bueno. rendimiento, tú prácticamente cierras un partido hoy y ya prácticamente te estás No, preparando para el pero otro son partido. seres humanos Bueno, también, Gusi. entonces Son seres el humanos Inter no va a también. ganar más nada porque le metieron 5 en una final de la Champions. No es ganar, ojo, no es ganar más nada. No van a competir, pues no, No, van a competir no, nada porque entonces Gusi. tienen miedo Pero no. de salir a la cancha y conseguirse con un Luis No, Enrique no. sentado en un banquillo. porque No. El tiene sentido. señor siempre se va a los extremos. No, siempre es blanco pero es o que eso es negro. lo que estás diciendo, me No, vas a disculpar. es que es retocar la plantilla, retocar la plantilla. Ahí concuerdo contigo. Es verdad, el es verdad. Inter El tiene Inter que no está, retocar la- no está fichando titulares. No está fichando titulares. O sea, el mediocampo del Inter ya sabemos, y porque David Es un Frattesi un mediocampo es el que mismo- para mí, claro, es- está desgastado ya. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Listo. que todavía no se ha ido, Varela, Di Marco por una banda, Dumfries, que no se ha ido, la En línea la saga, defensiva. No, en la saga, ahí estamos claros, ahí estamos claros. Ojo. Gusi, el central que quieren vender en la saga es Bisek, central de rotación. En la delantera, a Taremi, delantero de rotación. Arnautovic se va, Sí. delantero de rotación. Boni llega para ser delantero de rotación. Sí, sí, no, Entonces, no están fichando. a ver, es una plantilla concuerdo contigo. que tienes que Concuerdo, refrescarla, pero hermano. concuerdo contigo en el desgaste. Porque sí, se ha visto inclusive que para mí es lo más estrepitoso del Inter de Milán, el bajo rendimiento de Federico Di Marco. Ok, perfecto. Pero de eso a que tú digas, no, que están tocados por el 5-0 de la final. Y que, Si siguen siendo los cuidado. mismos, a ver, sí. Sí, bueno, Si pero siguen a ver, siendo a los ver, mismos, sí. hay yo creo pasar que, yo creo página que es al difícil final. recuperarse. A ver, esto lo hemos visto ya en la Claro. historia. O sea, la Juventus, perdón, el Barcelona de Johan Cruyff, que perdió 4-0 esa final de Champions contra el Milan en los Fue años prácticamente 90, un fin de ciclo. Fue fin de ciclo. Claro. Se fue Cruyff. Bueno, Cambió el proyecto tal por cual, completo. Y entonces están en el Hilal, ya Gusi, está. pero- por eso te estamos diciendo, el Inter debería retocar esta plantilla. Lo tiene que El hacer. 11 titular, hasta Marcus Thuram, Lo tiene que suena hacer. para salir. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el verdadero Que problema? no tienen mucho ingreso. El Inter Tienen está que vender. metido en una crisis financiera Claro. muy importante. Tiene una deuda de 400 millones de euros que Sí, acaban sí. de renegociar Por la la deuda. propiedad de, Sí, de- el año Suning. pasado tuvieron. Suning ya no es dueño Sí. del Inter. Ahorita es Octree que tuvo que agarrar Es una el propiedad club. también estadounidense. Exactamente, es básicamente Un fondo de inversión. Un fondo de inversiones Sí. que se está quedando con el club. Entonces, estamos viendo que se viene esa crisis anunciada del Inter porque es un poco insostenible si no tienes los números en orden. Y con la Y si no Juventus- ganas, sobre todo. Porque el haber ganado le hubiese generado Claro, ingresos. pero, a ver, Oh, ingresos, ingresos generó, pero llegó sí. a la final de Sí, Champions, bueno, y eso pero es el Mundial de ingreso, Clubes, que claro, básicamente todos los clubes Félix, lo juegan es sí, por el sí, sí, dinero. pero y... a ver, pero tú hubiese dado un poco más. Sabemos que tú hubiese dado un poco más y hubiese maquillado un poco más. Entonces, la gran pregunta es, ¿el Inter también tendrá que hacer una venta importante a este mercado? Tiene que Ya hacerlo, lo decíamos. tiene para que hacerlo. financiar el mercado, nada más. Para financiar y que maquillar hacerlo. un poquito los números. Ya lo decíamos. Bueno, maquillar no, eso es ilegal, ¿no? Pudiese... le encanta maquillar. No, Cuidadito, ojito. pudiese el Inter vender a Dumfries, pudiese vender a Bastoni, al mismísimo Varela, a Pero, Çalhanoğlu. o sea, también, digamos, o sea, a uno, no a todos. No, claro, a uno solo. A uno para pero para debería hacerlo. Sí, tiene Y que refrescar haber un el equipo. refrescamiento una del cosa equipo. que me parece muy reveladora, muy representativa de lo que le pasa al Inter y a la Juve, que estamos hablando de los dos grandes y es muy similar, porque el Inter básicamente lo agarra por sorpresa la salida de Simone Inzaghi Claro. y no tenían un plan B en ese momento. Los rechazó Cesc Fábregas. Se dice que el Milan le tumbó el fichaje de Massimiliano Allegri, que ya habían tenido contactos Sí. con Massimiliano Allegri. Del lado de la Juventus, nadie se esperaba que Igor Tudor se mantuviera después, incluso pese a haber logrado el top 4 y haber clasificado a la Champions League. También están hablando con Conte, igual. Con Gasperini, con Conte, y ninguno quiso ir. Entonces estamos hablando de dos instituciones que por ahí no manejaron. O sea, ¿cómo, me pregunto yo, los entrenadores le rehuyen al llamado de Inter y de Juventus?
Sí, ¿Por qué? Quizás porque están viendo que el proyecto, que los clubes están entrando en una fase de incertidumbre, en una etapa en la que quizás no es posible dar resultados inmediatos. En pocas palabras, no hay mucha luz. Estaríamos entrando en una banderera del Inter. No. Nuevamente. No, yo creo no siento que sea banterera ni de Inter ni de Juventus. Pero son momentos complicados. No, si la banterera ya pasó del Inter. Sí. Puede volver a pasar, ojo. El día que Lautaro Martínez se vaya del Inter, alármense todos los fanáticos nerazzurri. Mientras ese tipo esté ahí, yo creo que el Inter va a estar compitiendo mínimamente y va a estar dentro del podio de la Serie. Y el equipo, a ver, el año que viene va a jugar Champions otra vez, esta temporada. O sea, a ver, es un equipo que va a volver a estar activo en los 3 frentes, por lo menos en las 3 competiciones. 4 porque está en la Supercopa Italia. Exacto, en las 4 competiciones. Evidentemente no sabemos si vaya a ganar alguna, pero va a estar disponible. Sí. Y eso también invitaría a que el equipo pueda intervenir en el mercado de fichajes. Ya lo ha hecho con 3 jugadores que van a estar más que todo para la banca, para la rotación, pero para el equipo, muchachos, el 11 titular debe reforzar al menos 2 puestos. Muchachos, predicciones. Predicciones vamos con predicciones. Sí, vamos con predicciones, pero antes de eso, un dato de lo que tú comentabas de si se viene una banderera, no se viene. Dato muy importante. El Inter tiene 7 temporadas consecutivas clasificando a Champions y estuvo por ahí 5 o 6 años sin jugar esta competición. El Inter es un equipo, es un club sólido y la pregunta es, ¿está en riesgo esa clasificación casi asegurada que tenemos todos los años del Inter para la próxima Champions con la gestión de Christian Kiwior? Podría estar en riesgo. Creo que por primera vez, de hecho, por primera vez en todo este tiempo, pudiera estarlo. En riesgo la clasificación a Champions. Sí. Yo también pienso igual. En los últimos años, creo que... De los últimos años hubo una temporada en la que particularmente, la temporada en la que llegaron a la final de la Champions contra el City, hubo un tramo de la temporada que el Inter estuvo afuera del top 4. Que fue una muy mala temporada de Simone Inzaghi a nivel de liga. Después por ahí... enderezó el rumbo y logró clasificarse. Porque de Simone Inzaghi, nunca le pregunten a un fanático del Inter qué pensaba de Simone Inzaghi en marzo del año 2023. Nunca se lo pregunten porque todo el mundo lo quería afuera. Pero vámonos con esas predicciones. Tenemos aquí 4 torneos. Tenemos la Serie A, la Copa Italia, la Supercopa Italiana, que el Inter está clasificado por quedar de segundo en la liga. Y tenemos también la Champions League. Esos son los 4 torneos. Importante aquí, semifinales de la Supercopa Italiana con este innecesario formato que existe ahorita de Final Four. Va a jugar contra el Bologna. Potencial final contra Napoli o contra Milan. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿cuáles son llega a la final de la Supercopa. Llega a la final. Pero no la gana. Si le toca un Napoli, no. Y si le toca un Milan, sí. Está complicado. Está complicado porque, a ver... No, pero es que yo no estoy hablando del Milan. El Milan lo estás diciendo tú. A ver. Pero el Bologna sí le puede ganar en unas semifinales. Sí. Okay. En Champions no clasifica a octavos de final. Pero a los playoffs. A los playoffs tampoco clasifica. Se queda fuera de Champions. Se queda fuera de Champions. En Liga queda de sexto. De sexto en la Liga. De sexto en Liga. Wow. Fuerte declaración. Gustavo Silva, y en Copa Italia, de repente... Bueno, hay que ver también los cruces, ¿no? Sí. Pero está de un lado favorable... Del cuadro, claro. Del cuadro. O sea, de un lado del cuadro cuadro tenemos a la Juventus, al Milan, al Atalanta. Vale. Importante. O sea, el Inter se podría cruzar quizás con el Napoli por ahí. Ok, yo los veo de repente en unas semifinales de Copa Italia. Unas semifinales de Copa Italia. Ángelo. Semifinales de Copa Italia. Coincido. Puede estar en semifinales de Copa Italia. Creo que sí va a clasificar, muchachos, en la ronda de Liga, de Champions. ¿Directamente? A los playoffs. A los playoffs. Para mí entra a los playoffs. Ahí luego en playoffs sí no la tengo tan clara del rival que le toque. Pero sabemos que eso es una vida extra, ¿no? Sí. Que te permite la Champions en este nuevo formato. Sí. Eso ya de entrada sería ganancia para el Inter, creo. Pero te pregunto, ¿pasa la fase de playoff o no? Sí, es lo que no sé. Es lo que ahí sí me quedo estancado. O sea, sí es muy fácil lanzar una predicción porque en la anterior cuando hablamos de la Juventus dijiste muy fácilmente que la Juve no superaba la fase de Liga. Y no hubo ningún problema, sin saberlo. Recuérdense que él es interista. No, por ahí, bueno. Pero, te pregunto, yo sé que te cuesta mucho esta pregunta. Creo que le va a costar. Es sencillo. ¿Pasa los playoffs o no? No vamos a ver al Inter en octavos de final de Champions. No, siento que no. Okay. Siento que en este caso no. ¿Y en la Liga? En la Liga los puedo... Decía a la Juve en el 4º lugar. Pero para mí el Inter va a estar entre el 5º y el 4º lugar. Es decir, peleando el 5º y el 4º lugar. Precisamente con la Juve.
O sea, siento que los dos van a estar allí muy ahí. Derby Italia en la tabla, prácticamente. ¿Y en la Supercopa de Italia? Creo que se quedan en semifinales. Se quedan semifinales con el Bologna. Sí. La Supercopa de Italia se va a jugar este año en el mes de diciembre, no en enero como venía. Y en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Sí. Para mí, muchachos, yo estoy medianamente de acuerdo con algunas de las cosas que escuché por acá. Yo creo que el Inter en la Liga finaliza en el 5º puesto, pero creo que este año a los equipos italianos le puede ir bien en competencias europeas. Lo cual significaría cupo a Champions. Un cupo extra. Entonces yo creo que el Inter se puede meter en Champions el año que viene agarrando el 5º puesto de la Serie A. Ojo, quizás esto es muy adelantado porque, como decimos, es una temporada que se está reconstruyendo todo. El equipo favorito es el Napoli. Por ahí se asoma el Milan con Allegri. El Atalanta hay que ver qué es lo que es con Juric. Tenemos a la Roma ahí con el Bologna, con Vincenzo Italiano también. El Bologna. Un proyecto que continúa. Sí. La Lazio con Maurizio Sarri. Entonces, yo al Inter no lo veo finalizando en el top 4 si arranca mal la temporada. Sí. Luego, en Copa Italia yo creo que se mete en la final. El Inter, por la llave que le toca, quizás es uno de los favoritos de ese lado de la tabla. En la Supercopa Italiana yo creo que llega a la final, más no la gana. Y me falta en Champions. Y yo creo que en Champions supera la fase de Liga, no llega a los octavos de final y se cae en los playoffs. Yo creo que esa es mi predicción para el Inter. Sí. Coincidimos también en que se cae en los playoffs. Sí, más o menos. Ya tenemos que ir cerrando. Porque hay que decir una cosa rápido. Esa fase de playoff vendría siendo como unos 16avos de final maquillados para los equipos que quedan ahí. Todavía con el segunda vez que usa el término. Cuidado por ahí. Saca ahí. Saca el colorete, Félix. Cuidado con la declaración de impuestos. Saca el colorete que el muchacho necesita maquillarse. Estos personajes hay que mutear el micrófono. Se ponen muy... pendiente con actividades ilícitas por ahí. Se ponen muy extrovertidos. Muy moroso por pero, aquí, ¿no? Pero bueno, muchachos, en fin. Para cerrar, partidos del Inter en el arranque de la temporada 2025-2026. Torino en la primera fecha, Udinese, Juventus de visitante, Sassuolo, Cagliari. Es un calendario bastante accesible, ese derbi de Italia con la Juve. Como para que se afiance Kibu. Exactamente. Vamos a ver cómo arranca el Inter. Si por ahí pifia en estos primeros partidos de liga, ya dijimos, son accesibles. Torino, Udinese, quizás la Juventus no, pero Sassuolo y Cagliari. A ver, yo diría que 4 de los 5 partidos los tiene que ganar el Inter. Y si no los gana, empieza a tambalearse. Sassuolo y Cagliari quizás puede ser el mismo Torino con un proyecto nuevo, Marco Vanoli, ¿no? Sí, Marco Baroni. Paolo Vanoli fue el año pasado, sí. Marco Baroni. Que viene de dirigir a Lazio. Exactamente. Entonces, bueno, vamos despidiéndonos. Le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este episodio, este podcast en general. Le damos las gracias también a Efraín Sangronis, que está aquí en los controles, Gustavo Silva, Angelo Chambotti. Bueno, nos vemos en el próximo episodio con más previa de la temporada 2025-2026. Chao.